Muy buenas tardes, compañeros. Buenas Hola, Jesús. tardes, Ramón, ¿cómo está todo? Pues continuando con nuestro plan de formación Conciencia Misionera, enlazando con nuestro podcast anterior, que estamos hablando sobre el plan de la patria de las 7 transformaciones, las 7T, donde las mencionábamos, hablamos que eran la transformación económica, un nuevo modelo económico, la ciudad más humana, la tercera transformación que era la seguridad ciudadana y defensa, la cuarta transformación que era social y protección al desarrollo social, la quinta que hablaba de política, poder popular, los nuevos métodos de gobierno revolucionario, la sexta que era el ecosocialismo, ciencia y tecnología, y la séptima transformación geopolítica, la geopolítica de paz e integración. En este caso vamos a hablar de las tres primeras. Jesús, ¿qué nos puedes decir sobre la primera T, verdad? Transformación económica hacia un nuevo económico, donde este tópico tocamos o abordamos desde el punto de vista de la Venezuela post-rentista, o sea, atraer inversiones en el marco de preservar el ambiente, hacer una economía más autosustentable sin depender de los hidrocarburos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, Ramón, con las buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven, principalmente a los compañeros de la Fundación Reserva Activa. Fíjate que en primer lugar debemos decir, Ramón, que el plan de las 7T no debe ver las 7T por separado, ¿no? Correcto. Son íntimamente integradas, están sistematizadas, están relacionadas. Solamente, bueno, para términos de sistematización, se busca abordar como 7T cada una para que, bueno, la participación popular y todas las opiniones que surjan en cada una de las T, pero siempre están integradas. De hecho, para esta primer podcast de T1, T2 y T3, es importante traer a colación lo que en los últimos días nuestro presidente Maduro abordó. El presidente Maduro dijo que la transformación económica debe de realizarse dentro de una visión ecosocialista. Eso es muy importante y para nosotros se convierte en un principio de lucha en esa transformación de las 7T. Está diciendo mucho el presidente allí, cuando estamos hablando de transformar la realidad de la lógica capitalista que nos permita sostenibilidad ambiental, sostenibilidad cultural, sostenibilidad alimentaria, en función pues precisamente de esa independencia que tenemos que construir, esa transformación. Entonces es importante, Ramón, empezar por allí. Y tenemos que manejar algunos conceptos que están relacionados con lo que dijo el presidente, que es soberanía e independencia económica. Nosotros para poder hablar de transformación es buscando la independencia económica, pero hablar de independencia tenemos que hablar de soberanía. Y aquí tenemos que rescatar entonces la realidad nuestra. Por ejemplo, nosotros podemos decir con mucho orgullo, Venezuela es un país soberano, país donde tiene sus recursos naturales soberanos, tiene sus recursos digamos, políticos, sus instituciones, el Estado venezolano obedece a lo que el pueblo venezolano ha decidido. Eso nos da, por supuesto, una soberanía ante los demás países del mundo. Venezuela también tiene una soberanía política, Ramón, que nos permite entonces, por ejemplo, y tratamos un proceso eleccionario, decidir quiénes son quienes dirigen los gobiernos en los diferentes territorios y tomar las decisiones políticas que el pueblo quiera tomar de acuerdo a sus intereses colectivos como pueblo, como tal. Eso nos da soberanía. Y eso es muy importante resaltar porque es un paso muy importante hacia esa independencia en búsqueda precisamente de esa transformación económica, Ramón. ¿Qué podríamos ahorita nosotros agregar en el plan de las 7T? Tres elementos importantes de la soberanía plena, Ramón, por lo menos desde nuestro punto de vista. Estamos hablando de la soberanía tecnológica, la soberanía alimentaria e incluso la soberanía de tipo científica, que nos va a permitir entonces, en esa soberanía plena, por ejemplo, nosotros desarrollar todo lo que significa medidas alternativas al capitalismo en la producción agrícola, medidas científicas aplicadas, los principios científicos aplicados a la agricultura. Vamos a hablar también de soberanía en la cuestión ambiental que nos permita medidas prácticas y técnicas para mitigar el cambio climático. En fin, herramientas que nosotros acá, como impulsamos en la región, la agroecología, nosotros lo vemos como un instrumento muy importante para alcanzar esa soberanía necesaria que nos permite entonces, Ramón, ¿verdad?, caminar a esa transformación económica rumbo a esa independencia plena como elemento fundamental de esta Correcto. primera transformación que nos está planteando el plan de Correcto, la patria. correcto, ¿no? Y aunado a eso, Jesús, tú lo mencionabas, ¿no? Desde el punto de vista
agrícola, la producción agrícola, usar insumos biológicos, ¿verdad? Amigables con el ambiente. Claro. Desde el punto de vista de la explotación minera, también, digamos, no afectar tanto los suelos, Así es. la vegetación. Así es, así es. Y fíjate otra cuestión, como estamos hablando de cómo llevar a cabo esa transformación en nuestro país. Eso es muy importante y es preciso el debate. Nosotros tenemos que entender, bueno, que en nuestra sociedad y en toda sociedad hay condiciones, en las que llaman las condiciones objetivas y subjetivas, ¿no? Es deber de nosotros como venezolanos interpretar esas condiciones, aquellas objetivas que deben tomarse su tiempo para ser cambiadas, porque son situaciones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos bloqueados por el imperio estadounidense. Es una cuestión que no la decidimos nosotros, pero es una realidad que cierne sobre el pueblo venezolano. Desde hace ya 8 años estamos bloqueados por el imperio estadounidense y que de una otra manera ha afectado el libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Jesús, entonces, en función de eso, ¿cómo aplicamos una regenería en el país? Desde el punto de vista, o sea, empezando por nuestra principal industria, que es en este caso PDVSA. Aplicar una regenería en PDVSA, aguas abajo, seguir eso para no seguir o evitar ese bloqueo económico que estamos inmersos. Indudablemente que la nueva economía que vamos a construir, el nuevo modelo de producción debe ser un modelo diversificado, productivo en las diferentes ramas de la sociedad. De hecho, de eso se está hablando, los 13 motores productivos, que nos permita con el ancla del petróleo, un poco lo que un tiempo se habló de sembrar el petróleo, pero ahora en términos en el siglo XXI, que nos permite entonces potenciar nuestro principal ingreso de divisas, que es el petróleo, a las diferentes ramas productivas del país, muy especialmente la primaria, Ramón. Porque ¿qué podemos ver? Fíjate, y cuando te hablaba de esas condiciones objetivas y subjetivas, en la realidad venezolana nosotros estamos en este momento en el sector primario conviviendo con una serie de propiedades y medios de producción. Tenemos la propiedad privada, de quien de una otra manera tiene sus extensiones de tierra y su producción como tal. También tenemos la propiedad comunal, tenemos propiedad mixta, tenemos la propiedad familiar, tenemos la propiedad estatal. O sea, diversas situaciones objetivas que todas son necesarias para el desarrollo del país, esta nueva etapa. Por supuesto. Todas son necesarias para esa transformación que anhelamos, anclado, por supuesto, unido a la producción petrolera que nos permita en esa reingeniería, esos procesos fortalezcan estas áreas productivas, que nos permita entonces, desde el sector primario, potenciar la agroindustria, potenciar el sector secundario, potenciar la zona del sector de bienes y servicios. Y para nosotros es muy importante entonces en este momento, en la unidad nacional que estamos para transformar el modelo económico, que es depredador, que es extractivista, llevarlo con principios sostenibles con el ambiente, tomar en cuenta esas realidades que tenemos en nuestro país. Nosotros nos sentimos muy satisfechos que Venezuela está presentando unos números importantes de crecimiento económico en el término de macroeconomía. ¿Qué planteamos para esta etapa? Profundizar esos cambios, pero a nivel de microeconomía, Ramón. Es decir, esa agricultura familiar, ese artesano, ese industrial mediano, este compañero que está haciendo un emprendimiento, el conuco, todas esas expresiones productivas que contribuyen a la dinámica territorial, y ahora con las comunas en pleno auge, con los territorios comunales, esa es una economía que es la que vamos a sentir, como dice uno, en el bolsillo. Esa microeconomía en esta etapa de transformación debe ser potenciada con los índices macroeconómicos, con el incremento de la producción petrolera, con la generación de divisas, pero principalmente también unificando, incentivando a esta serie de fuerzas productivas que tenemos en Venezuela a diferentes niveles, a diferentes escalas, Ramón. Sí. Bueno, ese es el rumbo que este plan nos conduce, ¿no? El plan de las 7T, esa es la dirección que nos lleva. Estamos obligados a hacerlo para nosotros también como ciudadanos pertenecientes a este país, aportar hacia ese gran objetivo que es la transformación del país en beneficio del bienestar colectivo. Sí, así es, Ramón. Y fíjate que es muy importante que ahora estemos hablando en boca del presidente de la República, la primera autoridad del país, el primer mandatario, que estemos hablando entonces de un desarrollo sostenible, que estemos hablando de agroecología, que estemos hablando de una visión ecosocialista. Eso es sumamente importante porque nos dice pues, que no es cualquier tipo de desarrollo, no es cualquier transformación. Claro. Ya los recursos naturales en su gran mayoría en el planeta Tierra están agotados, los suelos están degradados, nuestras principales fuentes de agua están contaminadas. Entonces no podemos seguir con la lógica capitalista
en la producción indiscriminada de producción de alimentos, bienes y servicios con aquella lógica. Es otra lógica, Ramón, la lógica humanista, la lógica de sostenibilidad con el ambiente, la lógica que tome en cuenta el ser humano y tome en cuenta también a los seres vivos. Te estoy hablando de los animales, te estoy hablando de la fauna, te estoy hablando de la flora, que en esa sinergia que implica la naturaleza, nosotros tenemos en cuenta que allí está el rumbo de la humanidad y eso nos satisface cuando vemos al presidente Maduro hablar en esos términos. Y en los términos de la economía, como lo dijimos al principio, está íntimamente relacionada esa transformación, esa visión de independencia económica con el modelo de producción que impulsemos, tomando en cuenta esta variante que venimos hablando, Ramón. O sea, decimos entonces, Jesús, que por eso es que esta T es la primera, o sea, el desarrollo económico. Al parecer es la punta de lanza para que, digamos, pudiéramos aplicar los planes. En este caso se están aplicando los planes y están obligando a los consejos comunales, las comunas, a elaborar sus planes de desarrollo comunales en función a la 7T, ¿verdad? Así es, Ramón. Y fíjate lo siguiente, un poco abordando ya la segunda T, que como te dije, está bien relacionada con la primera, que nos habla de la ciudad humana. La ciudad humana. La ciudad del buen vivir. Fíjate, Ramón, una de las cosas que debe impulsar este actual cambio y transformaciones es que tenemos que eliminar las diferencias entre el campo y la ciudad. Siempre estamos viendo, producto de esa división social del trabajo, que el campo está parte de la ciudad. Eva, pero preguntémonos, ¿qué proceso se produce en las ciudades centrales, en las urbes de la ciudad? Sí, la ciudad tiene que ser. ¿Qué se produce, por ejemplo, en Caracas? ¿Qué se produce por lo menos en Barquisimetos? Salvo algunas excepciones de agricultura urbana importantes que tenemos por allí. Pero generalmente ahí no se produce alimento. Sí. Pero todo el mundo come los alimentos que vienen de la zona rural, del campo. Entonces, cuando hablamos de eliminar esa diferencia, significa, y ahí voy a tocar el tema de la movilidad y el transporte, de cómo nosotros, para esa ciudad del buen vivir, esa ciudad humana, nosotros tenemos un transporte eficiente, económico y accesible a nuestra población, que nos permite el tránsito entre la ciudad y el campo de manera muy normal, que nuestros productores puedan tener la salida de sus cosechas en tiempo de invierno, en tiempo de sequía de manera normal, y permite esa conexión tanto para la producción de alimentos, pero también para la conexión entre territorios, entre poblaciones y poblaciones, entre comunas y comunas. Y voy a agarrar aquí un tema que también consideramos muy importante, que debemos impulsar con mucha fuerza, Ramón, en esta época, en esta nueva época, el sistema ferroviario nacional que soñó Chávez y que con esa él garantizaba la movilidad y el transporte a una gran población. Y además que nos va a permitir para el transporte de alimentos, para el transporte de carga, Ramón, pero también nos sirve para el turismo, para la recreación de nuestra familia, para eliminar las distancias largas en el tránsito por las necesidades ya sea educativas, culturales, ambientales o sencillamente de movilidad. Que nosotros soñábamos que, el presidente lo decía, el sistema ferroviario te conecta, por ejemplo, que tú vayas con tu familia un fin de semana a la playa en 1 hora, te vas y vienes en 2 horas. Eso es parte del buen vivir, eso es parte de la ciudad humana. Que tú puedas cursar tus estudios o ir al campo, a los llanos centrales, a Guárico, y en 1 hora y media estás allá en Guárico para tu práctica productiva, para tu relación de trabajo, y el mismo día puedas regresar. Eso significa ciudad humana, ciudad para el buen vivir, y te lo garantiza un buen sistema de transporte y movilidad, en este caso, por ejemplo, un sistema ferroviario que nos permite esas conexiones interterritoriales entre todos los poblados de Venezuela. Y se enlaza todas las 7T con esto, porque desde el punto de vista, en el caso del Estado Lara, tenemos una ubicación privilegiada extraordinaria, ¿verdad? Tenemos unas excelentes vías, pero también el Estado es atravesado, bueno, no todo el Estado, sino vamos a decir que la ciudad de Barquisimeto, Caudare, es atravesado por la línea férrea que conecta el sistema ferroviario nacional. Así es. Desde el puerto seco de Araure, Así es. cercanos al granero de Venezuela, pues que es en el estado portugués, ahí la zona de Turén. Esa carga se moviliza, hay un puerto seco que la ley de zonas económicas pues lo creo, que está allí en Palavecino, igualmente en Iribarres también está uno, que pudiera, ¿cómo te digo?, captar esa carga, esos productos, transformarlos, llevarlos a través de la vía férrea directo a Puerto Cabello, con salida al mar. Así es, y fíjate, Ramón, que no es una utopía. Recuérdate muy bien que recientemente Venezuela firmó nuevos convenios con China, por ejemplo, y Venezuela está anexada a la Ruta de la Seda. Y la principal inversión de China en América Latina y por supuesto Venezuela está también allí
en esa posibilidad en los próximos 5 años es infraestructura. Estamos hablando ya es conocido en el mundo la potencia y de los sistemas ferroviarios que construyen Claro. los compatriotas chinos, ¿no? Eso ya hay un inicio en Venezuela, ¿verdad? Solamente, bueno, queda tomar la voluntad política de que nosotros más temprano que tarde se retome ese sistema para el buen vivir, esa ciudad humana que estamos hablando en la segunda Sí. T. Ahora, si abordamos la tercera T, no sé qué tienes por ahí, Ramón. No, sí, continúa, porque has abordado de manera bien sucinta, pues, o sea, el derecho de la ciudad, ¿verdad? Unos buenos servicios, un buen sistema de transporte, movilidad, ¿verdad? Sin un sistema férreo, pues en ningún país se ha desarrollado. Así es, así es. Todo país desarrollado tiene un sistema de transporte de estas características. Ahora, fíjate un poco, si abordamos por funciones de tiempo, la tercera T. La tercera estamos hablando de Seguridad seguridad, ciudadana y paz. ciudad y paz y todo lo que significa pues, la Y la integridad defensa integral. de la vida de la nación. Aquí tenemos que volver a rescatar un principio que es una doctrina, que es la guerra de todo el pueblo. Cuando digamos eso, epa, no nos asustemos. No estamos hablando que estamos propiciando la guerra, todo lo contrario. Como dijo aquel sabio proverbio, pero si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y la guerra del pueblo no es que vamos a alistar a todo el mundo con las bayonetas caladas, no, si llegara ese caso, bueno, llegaría. Pero no, aquí es preparar a cada familia, a cada integrante de la familia, a la defensa del territorio. Por ejemplo, hay que defender la Guayana Esequiba, hay que defender los espacios marítimos y fluviales y territoriales, tenemos que defender los territorios productivos, tenemos que defender los centros de trabajo, los centros de estudio. Y se está añadiendo un factor muy importante, tenemos que defender nuestros territorios, Ramón, porque hay evidencia que el fascismo al parecer quiere ir introduciendo elementos disruptivos en los territorios. Bueno, hay un caso, por ejemplo, ahorita en Caracas, que se está investigando, explotó una bombona de gas que alguien dejó allí y produjo 25 heridos. No fue fortuita, las investigaciones vienen rodas que no es fortuito eso allí. Epa, ¿será que estamos en presencia de que el fascismo viene una nueva modalidad de atentar contra las personas en las comunidades? Entonces estamos hablando de la seguridad de nuestras fronteras, pero también la seguridad en el territorio donde Claro, vivimos y nuestro donde trabajamos. espacio, sí. Y esa guerra de todo el pueblo. Claro. Prepararnos con conciencia, prepararnos en la unidad y prepararnos siempre para que en cualquier espacio de nuestro territorio nosotros estemos dispuestos a defender a nuestra patria, la seguridad de nuestras familias y del pueblo en general. No, eso se logra también eso con el sentido de pertenencia, o sea, querer nuestros espacios donde habitamos, en este caso nuestro hogar, ¿verdad? Tener un sentido de pertenencia con todo lo que nos rodea, porque no estamos aislados al mundo, ¿verdad? Al barrio, digamos, a la ciudad. Entonces, todo el punto de vista integral, tener sentido de pertenencia, y así sumaremos un cuidado íntegro, como debe ser, a nuestro territorio y, por supuesto, a nuestra nación. Muy bien, Ramón, fíjate que entonces, si tú me lo permites, vamos a dar una pregunta generadora para Adelante. que todos nuestros compañeros que nos escuchan y nos ven podamos intercambiar esas opiniones y que el tema es muy profundo, pues solamente hemos dado, digamos, un abreboca para esa discusión necesaria. La pregunta general es la siguiente: ¿cómo puede el plan de la patria de las 7 transformaciones, T1, T2, T3, impactar directamente en la vida cotidiana de los venezolanos y venezolanas? ¿Qué propuesta plantea usted desde tu territorio, desde tu centro de trabajo o estudio, para aportar a estos cambios y transformaciones? Con esta pregunta generada esperamos tus aportes. Pues bien, bueno, compañeros, esto ha sido todo por nuestros podcasts de hoy. En el siguiente podcast retomaremos las otras transformaciones. No me despido sin antes decirles que nos siguen por las redes sociales, en Instagram, @cedralara y cedramarket. Y ahora también estamos en TikTok como @cedralara, cedra.lara. Recordamos también, estamos promocionando unos combos solidarios a todas las comunidades con productos de calidad y a buen precio, para el bienestar de las comunidades y nuestro pueblo. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, saludos.